Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por la gran bendición que tú nos das de abrir tu palabra. And Father, we're so thankful that we have the opportunity, we have the freedom to open your word. And Father, before we read or we say anything, Father, we want to respond to you. And we want to say, yes, I will. Y aún, Padre, de que tú digas cualquier cosa o de que escuchemos cualquier palabra, queremos decirte, Señor, sí lo haremos. Porque eres tú el que está hablando a nuestros corazones. Because it is you who is speaking to our minds and to our hearts. Jesus, we love you. And we want to worship you with not only through music, but also through our lives. Jesús, queremos decirte que te amamos y queremos adorarte, no solamente a través de la música, sino también a través de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, and it's in your name that we pray and we give you thanks. Amen and amen. ¿Saben una cosa? Es siempre una bendición el compartir la palabra de Dios, porque yo creo que la palabra es siempre relevante, ¿verdad? We believe that God's word is always relevant. There's always a new, a fresh message for us. Siempre hay un mensaje fresco, un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. De hecho, si tú eres quizá de los que piensan que ya conoces mucho de la Biblia, déjame advertirte que nunca vas a aprender, nunca vas a dejar de aprender. If you're one of those like that, you might think, well, I know quite a bit now, I know pretty much everything. Well, I'm here to warn you, you don't know enough. And here's the thing, this is what is going to start happening. When you know more about God and His Word, your life starts changing. Lo que va a comenzar a suceder es que cuando conoces más acerca de Dios y su palabra, la respuesta natural es que tu vida comienza a cambiar, amén. Y eso es lo que estamos orando. Ahora, quizá algunos de ustedes están preguntando, pastor, ¿por qué se está tomando el tiempo para hablar de algo que quizá yo ya he sido miembro de la iglesia o de alguna otra iglesia por tantos años? ¿Por qué me tiene que enseñar nuevamente cosas que ya debemos saber? And some people might think, well, Pastor, why are you taking the time? I've been a member of a local church for many, many years. I mean, don't you think that people should know this by now? Well, the answer is no. Quizá la pregunta no debería ya la gente conocer esto. La respuesta es no necesariamente. Y por eso es que es tan importante el abrir la Biblia y descubrir que de acuerdo a la palabra de Dios, para ser un miembro de la iglesia, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, tú tienes que ser un miembro funcional. So to be a biblical member, church member, you must be a functional member. Tienes que ser un miembro funcional, que quiere decir que tienes que usar lo que Dios te ha dado para servir. Amén. Ahora, no solamente eso, sino también tienes que entender que un miembro, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser un miembro unificador. So you must also be a unifying member. We are all about bringing unity to the church. Todo lo que hacemos es con el propósito de traer unidad a la iglesia. Now, last week, we mentioned, I think it's something that it might be a little, it could be debated for some. But church is not about my preferences and desires. Y la semana pasada hablamos de algo que quizá puede ser controversial, pero la iglesia no se trata de mis preferencias y mis deseos. Se trata de decir, como decíamos, and I'm going to show this passage that we read last week, and this is Jesus. This is what the Bible says. Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. That is scandalous. Eso es escandaloso. Imagínense Jesús cuando llama a sus discípulos y les dice, si alguno, cualquiera de ellos, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
¿Qué quiere decir esto? Lo aprendimos la semana pasada. Como miembro de la iglesia, tu motivación no debería ser poner tus preferencias y deseos al principio de la lista o como una prioridad. That means that as a church member, your motivation should not be to get your preferences and desires to the top of the list. According to what we just read, according to Jesus' words, you are supposed to be last, not first. Y de acuerdo a lo que Jesús dijo, tú tienes que siempre ser el último y no el primero. Quizá dirías, no, pastor, ya no juego. I don't like that, pastor. I like to be first. I like church to be about me, about my preferences. No, pastor, no me gusta porque yo en realidad estoy acostumbrado y mucha gente me ha apoyado en esta manera de pensar que la iglesia se trata de lo que a mí me gusta, acerca de mis preferencias. You're supposed to be a servant instead of seeking to be served or to be recognized. De acuerdo a Jesús, se supone que debe ser un servidor en lugar de buscar reconocimiento y que te sirva. Y aprendimos que ser un servidor significa que debes renunciar a tus derechos y preferencias y enfocarte en servir a los demás. And we learned that being a servant means that you must give up your rights and preferences and focus on serving others. And I get it. I know some of you might think, well, but what about my rights as an American citizen? Quizá algunos pensarán, pero pastor, ¿qué de mis derechos como ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica? Even those must be submitted to the Lordship of Christ. Aún esos derechos tienen que ser sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. And also we learned that being a servant means that you must have the same mindset, the same attitude as Jesus. He came not to be served, but to serve. Y también aprendimos que ser un servidor significa que debes tener la misma actitud, la misma mente de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino no vino para ser servido, sino para servir. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un elemento que es esencial, que no podemos prescindir de él dentro de la iglesia. And today I want to talk about something that we need, that it's a must, because we must pray for our church leaders. Without prayers, we cannot do anything. Without prayer. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que es imposible, y quiero que me escuches, sin la oración no podremos lograr nada. De hecho, es precisamente por las oraciones de tu iglesia que todos aquellos que han atravesado por momentos difíciles han experimentado esa fortaleza. Amén. So those who are going through difficult times, it's because of the prayers of your fellow church members that you have the strength and the courage and the peace that only comes from the Lord. Y con aquellos que han perdido algún ser querido, he tenido la bendición de escuchar de parte de ustedes que a pesar de que es un tiempo difícil, lo sabemos que es difícil, podamos experimentar paz en medio de la tormenta. It is because of the strength and the peace that comes from God that we can experience that peace in the middle of the storm. Y sabemos algo que como líderes sabemos que es una bendición de parte de Dios, pero con esta bendición viene un gran peso adicional de responsabilidad y esto va a requerir mucho de nuestros líderes. And I know that being in leadership, it's a blessing from the Lord. But with that blessing comes an extra weight of responsibility. And that will ask much of a leader. Y estoy aquí para decirles, yo rara vez les pido algo a ustedes. I never ask anything from you. But this is the one time that I'm going to ask you for your prayers. Pero este va a ser el momento en el que voy a pedirles, voy a rogarles de sus oraciones como pastor, y no solamente por mí, sino por todos nuestros líderes. And I'm going to ask you from the Bible not only to pray for me, but also to pray for our
leaders. And we know that leadership promotes many times attacks from the enemy, and that is why it is so important to lift our brothers and sisters in Christ, or those who are in leadership, in prayer. Y por eso sabemos que el liderazgo va a atraer ataques del enemigo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y es por eso que es tan importante orar por todos aquellos hermanos y hermanas que están ocupando una posición de liderazgo. So the question is, so why should we pray? Específicamente, ¿por qué es que debemos orar? Yo creo que a veces es muy fácil caer en un patrón de pensamiento de que los pastores o los líderes de la iglesia son superhumanos o son supercristianos. Y aquí estoy para decirles eso, no es verdad. So many times there's a people, it's easy to fall into a pattern of thinking that pastors and church leaders are superhumans or super Christians. But in reality, those who are in leadership face the same battles as ordinary people do. Pero es mi observación que aquellos que están en liderazgo enfrentan las mismas batallas que cualquier persona ordinaria. And we know that people who step into leadership roles set foot into positions of influence, guidance, and more responsibility. And because of this, they can face much opposition from the enemy and from other people. Y sabemos ya que aquellos que están respondiendo al Señor para servirle en el liderazgo van a enfrentar oposición en primer lugar del enemigo, pero también de otras personas. And not to mention the load of balancing family, ministry, and everything in between. Y eso sin mencionar la carga de tratar de equilibrar la familia, el ministerio y todo lo demás. Y por lo tanto, la Biblia constantemente nos está invitando a orar unos por otros. That's why the Bible is inviting you and me to pray for one another. And I want you to see what when Paul to Timothy, he wrote these words. And this is what he said. I urge then, first of all, Paul said, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Y Pablo dijo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. And then he said, this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Y Pablo dice, estamos hablando de las oraciones, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. So, as we read that, this is why we pray. Because the Bible instructs us to do it, and because prayer is powerful and effective. Por lo tanto, tenemos que orar. Es por el hecho, no solamente que es bueno, sino porque la Biblia nos instruye que debemos hacerlo. Y es debido a que la oración es poderosa y efectiva, anima, exhorta y ayuda a las personas, particularmente en circunstancias imposibles. And we know that prayer is powerful, it's effective. It encourages, it uplifts, and helps people in impossible circumstances. So now that we know why it is important to pray, so the question is, okay, Pastor, so what are we supposed to pray for our leaders? Y aquí la pregunta que quiero tratar de responder en los siguientes minutos es, ¿qué es específicamente, o cuáles son esas áreas en las que tenemos que orar por nuestros líderes? So I want us to dive into some specific areas. I found lots of them, but I just want to share with you 10 specific areas that we should pray for our church leaders. Así es que encontré muchas, pero solamente quiero enfocarme el día de hoy en 10 áreas específicas. So the first thing that we need to pray for is wisdom. En primer lugar,
tenemos que orar por sabiduría. Creo que todos van a estar de acuerdo que si hay algo que necesitamos en el ministerio, ¿es qué? Es sabiduría. We know that we need wisdom. And I have witnessed this, like for the last year, so many times we didn't know what to do. El año pasado, con todo lo de la pandemia, todo lo que ha estado sucediendo, hubieron muchos momentos, y quiero confesarlo, donde no sabíamos qué teníamos que hacer. Y constantemente necesitamos sabiduría. That's why we need wisdom. And it's interesting that in Kings chapter 3, we read of King Solomon, who was asking God. He could have asked for anything he wanted, but he prayed to God for wisdom. Y en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, leemos que el rey Salomón le pidió, él le pudo haber pedido lo que él quisiera a Dios, pero hay una cosa que le pidió. ¿Qué fue lo que le pidió? Le pidió sabiduría, y él le dice a Dios que no es más que un simple niño y que necesita sabiduría para gobernar a la gente correctamente y para distinguir entre el bien y el mal. And I want you to observe, this is one of the most powerful kings in history. And this is when he tells God that he is but a child and in need of wisdom to rule the people rightly and to distinguish between right and wrong. And listen to me, if there's something we need today, is wisdom to distinguish right from wrong, right? Y si hay algo que necesitamos el día de hoy como líderes, es la sabiduría para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. And this is what the Bible says in 1 Kings chapter 3. And he prayed to God and he said, now, Lord, my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Y Salomón dijo esas palabras: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. So he said, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. And then he asked this question, for who is able to govern this great people of yours? Y dijo Salomón, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, él hace esta pregunta: ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Y te puedo confesar algo? Muchas veces en mi soledad con Dios, yo he tenido que hacer esta oración: Dios, ¿quién soy yo para dirigir a tu pueblo? And so many times in my quiet time with God, I have asked to the Lord this question: who am I to lead your church? I cannot change their hearts. Yo no puedo cambiar sus corazones, por supuesto que no. No puedo cambiar su manera de pensar. I cannot change the way they think, but you can. Pero solamente tú puedes hacerlo. Por lo tanto, tenemos que orar para que Dios instruya a los líderes de nuestra iglesia sobre cómo llevar a cabo los deberes, las tareas, las responsabilidades de una manera piadosa, de una manera temerosa, que tema al Señor con sabiduría y confianza. That's why it is so important to pray to God to help us to lead in a godly manner. Number 2, we also need to pray the leaders do not grow weary in doing good. También tenemos que orar, ¿para qué? Para que los líderes de la iglesia no se cansen de hacer el bien. Seamos honestos, muchas veces como líderes puede ser fácil mirar al exterior de las cosas y cansarnos por lo que parece ser una falta de progreso. So many times
And I think these are going to be more like confessions to you. But so many times it's very easy just to grow weary by just looking at things and by looking at what seems to be when there's lack of progress. Y muchas veces cuando no hay progreso, esto puede ser algo agotador. El construir un ministerio o trabajar para hacer crecer a la gente o dirigir a la iglesia toma tiempo, toma esfuerzo, ya lo sabes. And to lead a church, to build a ministry, or working to grow people and the church, it's a process and can lead to burnout for many, many, many reasons. Y puede llevar al agotamiento. Es que por eso es tan importante que oremos al Señor. ¿Para qué? Para que los líderes no se cansen de hacer el bien. Y eso es lo que Pablo escribió. This is what Paul wrote to the Galatians. And he wrote these words. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, he wrote, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Y Pablo escribió, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y yo quiero pedirte que ores, ¿para qué? Para que los líderes recuerden el llamado original de Dios, para que puedan fijar sus ojos en Dios y en su poder, su dirección, en lugar de las cosas que están pasando alrededor. So I want to ask you to pray specifically that leaders will remember the original call from God, and then we will fix our eyes on God and His leading rather than all the things and situations going on around them. Ora para que el Espíritu Santo los refresque y les dé la fuerza para seguir adelante. Pray that they will be refreshed by the Holy Spirit and that they will give that He will give them the strength to press on through the difficulty. Number 3, en tercer lugar, también debes orar por unidad y amor en sus familias. Also, number 3, you need to pray for unity and love in their families. I think we know by now that leadership is demanding, and it's easy to make it your first priority and forget your family. Sabemos que el liderazgo es exigente o tiene muchas demandas y en ocasiones es fácil el cometer el error de convertirlo en una primera prioridad y olvidarse de su familia. Aun cuando para muchos puede aparentar ser una causa digna y piadosa, pensar en dedicar más tiempo al ministerio que a tu familia es algo incorrecto. Es algo antibíblico. And we know that while it seems that it is worthy and godly, it's a godly cause, just making it okay to give more time to ministry than family is actually not biblical. Listen to what the Bible says in the book of Psalms, chapter 128. And the psalmist, he wrote this, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Escucha lo que escribió el salmista. Él dijo, en el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. So that's why you need to pray that first, God and family would come before ministry. Por eso tienes que orar específicamente para que en primer lugar, para que el Dios y la familia vengan antes del ministerio. Y te puedo dar un secreto, te puedo decir un secreto. A través de los años, esto es algo que de alguna manera ha despertado
la oposición de algunas personas. La idea de que después de Dios mi familia es mi primer ministerio, antes que la iglesia. And I know some people don't like the idea that as pastors, after God, my family is my first ministry. And church comes second. De hecho, yo recuerdo que en mis años en el seminario en San Antonio, uno de mis profesores, un gran amigo mío, Víctor Martínez, él decía en una clase de liderazgo que cuando él estuviera delante de la presencia del Señor, él prefería tener que decirle a Dios por qué había sido un pastor o un líder mediocre, a tener que explicarle a Dios por qué él había sido un padre y un esposo mediocre. And one of the things that one of my mentors, Victor Martinez, he would say, he would constantly teach us that he would say that whenever he gets to the presence of God, that he would rather have to give a reason to the Lord of why he was a mediocre pastor or leader, instead of having to give an excuse or an argument of why he was a mediocre husband and father. Y esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar esto, que nuestras familias deben ser una prioridad para nosotros. Amén. And we need to remember this, that our families must be our main priority after the Lord. And we need to pray that families grow in unity and love as they pursue the Lord together. Y tenemos que orar específicamente para que las familias de nuestros líderes, para que nuestras familias puedan crecer en unidad y amor al buscar al Señor juntas. Number 4, we must pray for trust in God. También tenemos que orar por confianza en Dios. Sin duda, una de las más grandes lecciones que he aprendido en el Antiguo Testamento fue a través de la vida de David. One of the greatest lessons that I have learned from the Bible in the Old Testament was through the life of David, who was a God-fearing king that led the people in and to righteousness and humility. Vemos que él dirigió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hacia la justicia y la humildad. Pero a lo largo de la vida de David vemos un patrón de de esperar en el Señor y de confiar completamente en Él en tiempos de absoluta incertidumbre y prueba. And one of the patterns that we see throughout his life, we see a pattern of David waiting on the Lord and completely trusting in Him in times of absolute uncertainty and trial. Y es interesante que cuando las cosas parecían como si no hubiera una posible solución o salida, él se mantuvo fiel a la palabra y al carácter de Dios. And it's interesting to see that when things seemed as though there was no possible solution or way out, he held true to the word and character of the Lord. And this is what he wrote. Escucha lo que él dijo en las siguientes palabras. The Bible says, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Y David escribió, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos ¿en qué? En el nombre del Señor nuestro Dios. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Also, the book of Proverbs says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Y también el libro de Proverbios dice lo siguiente, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Con esto en mente tenemos que orar para que los líderes reciban una doble porción de confianza en el Señor. And for times like this, we need to pray that leaders will receive a double portion of trust in the Lord. We need to pray that they would not become discouraged or turn to the right
or to the left. Tenemos que orar para que no se desanimen o se desvíen a la derecha o a la izquierda, sino que sean líderes que oren y que constantemente esperen en el Señor. And we need to pray that they will be leaders who pray and who wait upon the Lord in the darkest times imaginable. Also, number 5, en quinto lugar, we must pray for encouragement. También tenemos que orar por ánimo. Debemos orar contra el desánimo en el liderazgo. Y yo creo que todos, tarde o temprano, experimentan desánimo. Y por eso es tan importante que los líderes sean animados, sean motivados por quienes los rodean, tanto en oración como en palabras y en hechos. That's why it's because there is discouragement all over the place. It is important the leaders are lifted up, they are constantly encouraged by those around them, both in prayer and in words. And I want to read what the Bible says in the book of Hebrews. And the Bible says, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as it is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Y dice la palabra, tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es a la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por eso es tan importante el poder orar para que podamos recibir ánimo de parte del Señor. Y yo creo que estamos viviendo tiempos de mucho desánimo para muchos. And I know these are times of discouragement for so many people. Also, number 6, we must pray for guidance and direction from the Holy Spirit. También tenemos que orar en sexto lugar por guía y por dirección del Espíritu Santo. Sabemos que los líderes necesitan o tienen la gran responsabilidad de guiar y de dirigir a la gente en una dirección que los lleve a caminar más profundamente con Dios. And we know that leaders are charged with the great responsibility of guiding, encouraging, and leading the people in a direction. The leaders that leads, to deeper walks with God. And along with that, with this, they are vision casters. And they're responsible to set forth goals and things that they aim to achieve. Y los líderes tienen la responsabilidad de compartir la visión y de guiar a la iglesia, lo cual significa también establecer metas. Es una gran tarea que requiere sabiduría y la guía de Dios. And this is a big task that requires the wisdom and guidance of God. And this is what the Bible says in the book of Proverbs: for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Y dice la palabra del Señor, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Por lo tanto, debes orar para que los líderes sean guiados por el Espíritu Santo, para que sepan hacia dónde es que Dios los está guiando. That's why you need to pray that leaders will be led by the Holy Spirit, and that they will know where He is leading and guiding leaders and the body. Number 7. We must pray for protection from temptation. También tenemos que orar por protección ante la tentación. Esto es algo que lamentablemente todas las personas en el planeta Tierra vamos a enfrentar. Y dado que este es el caso, debemos orar fervientemente por aquellos que están en el liderazgo, para que Dios les pueda dar la fortaleza en medio de la tentación. And since we know this is what's happening in the world, we must pray, and we must earnestly pray that our leaders focus on all the things apart from combating temptation.
And in fact, this is what Jesus said. The Bible says that Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." Y dice la palabra, dice acerca de Jesús lo siguiente: Jesús salió de la ciudad y, como es de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, dice la Biblia, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Por eso tenemos que orar específicamente para que el liderazgo, para que los líderes reconozcan la tentación y tengan el poder para combatirla. That's why we must pray that leadership will recognize temptation and be empowered to combat in the Holy Spirit. Tenemos que orar para que tengan esa fuerza de José para tomar medidas a veces drásticas. ¿Recuerdan la historia de José? Para evitar la tentación. We must pray that leaders will have the strength of Joseph to take drastic measures to avoid temptation. So we must pray that instead of temptation, leaders will be filled with a deep hunger and thirst for righteousness. Oremos para que en lugar de ser tentados, que los líderes puedan tener un hambre y sed de justicia en medio de la tentación. Number 8, we're almost done. I know some of you are already sleeping, so just try to be quiet, okay? Yo sé que algunos ya están dormidos, nos faltan 3. ¿Saben lo que he descubierto? Que cada vez que hablamos del tema de la oración, la gente se duerme. One of the things that I've discovered is every time that we talk about prayer, people go to sleep. I'm hoping you are praying for me right now. Espero que en realidad estén orando por mí. Y quiero decirte algo, no te estoy solamente dando información porque es una información bonita. Te estoy dando herramientas para la victoria. I'm giving you tools for victory. Because this is what we need from the Lord. This is not like a lullaby for you to go to sleep. This is a reason to go to war, to fight together, because we know the enemy is after our leaders. Are you listening to me? Es un llamado a la guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere en este momento susurrarte: ya duérmete, hombre, el pastor está más aburrido que nada. This is so boring. You don't need to hear that. You are tired. You don't need to hear one more sermon about prayer. Come on, just take a break. El enemigo está diciéndote, ahí está otra vez el pastor tratando de gritar de que debes orar. ¿Para qué tienes que orar? And there's 3 more things that we need to pray for. And this is what I call strategic prayer. Eso es lo que yo puedo llamar, son 10 herramientas estratégicas para la oración. Número 8, debes orar por salud física y mental para nuestros líderes. El día de hoy, hermanos, hay una epidemia de enfermedad mental en el liderazgo. We are to pray for physical and mental health for our leaders. There's a pandemic not only of COVID, there's a pandemic of depression and anxiety. And this needs to be talked about. Y tenemos que hablar acerca de esto porque muchos ministros y líderes están dándose por vencido porque nunca pudieron hablar acerca de sus luchas físicas o mentales. And many leaders, pastors, people in ministry have quit because they never had the freedom. They never had people to be accountable to. Y quiero que escuches lo que Juan le habló a la iglesia, a un hermano amado, y esas son las palabras que dice. This is what John wrote. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Y Juan dijo esas palabras: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos.
y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Sabemos que estamos en una pandemia, tenemos que continuar orando por protección de parte de Dios. We are in a pandemic and we need to continue praying for protection over our church members and our leadership. But specifically, I want to ask you to pray for energy and physical strength to enjoy activities of all kinds, as well as to press on ministry and to carry out goals and tasks effectively. Pero específicamente yo quiero pedirte que ores por energía y fuerza física para disfrutar de actividades de todo tipo, así como para seguir adelante en el ministerio, para continuar con las tareas que tenemos por delante de una manera eficiente. Let's look at the last two and I conclude. Number 9. We must pray for unity among our leaders. Tenemos en número 9, tenemos que orar por unidad entre nuestros líderes. No hay nada más terrible, más desastroso en una iglesia cuando no hay unidad en el liderazgo. And there's nothing more terrible than a leadership that is not united, that is split up. Y yo creo que eso es precisamente lo que el enemigo está constantemente tratando de hacer, de dividir. That's what the enemy wants. That's why we must be united. Por lo tanto, tenemos que estar unidos. And we know that the enemy loves to stir people up against each other and to cause dissension and disunity. And that is why it is so important to lift leaders up in prayer that they do not fall into this trap. Y como lo acabo de decir, al enemigo le encanta no solamente hacernos dormir, sino también causar disensión o desunión. Por eso es tan importante, hermanos, amigos, de levantar a los líderes en oración para que no caigan en esta trampa. And this is what Paul wrote to the church in Corinth, and he said, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Y Pablo le escribe a una iglesia problemática, dividida, uno donde estaban unos peleados con otros, y le dice estas palabras: les suplico, hermanos, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Debemos orar para que 1 Corintios 13 sea una realidad en nuestro liderazgo. We have to pray that 1 Corinthians 13 would be a reality for our leadership. We are to pray the leadership teams would be strong, tight-knit, and unified. Tenemos que orar para que nuestros equipos de liderazgo sean fuertes, unidos, y que Dios una a los líderes en amor, en amistad y en respeto. And we are to pray that God will bring leaders together in love and friendship and respect. Let's look at the last one. We are to pray for purity of heart. Tenemos que orar por pureza de corazón. Lamentablemente, sabemos que el pecado sexual no es un asunto menor en la iglesia. Y la cantidad de gente en la iglesia que ve pornografía a diario es asombrosa. Y los pastores y líderes no están exentos de ese problema. We know the sexual sin in the church is rarely spoken of. But we know that this is not a small issue. And it's staggering that the number of churchgoers that watch porn on a daily basis is staggering. It's huge.
And pastors and leaders are not exempt from this massive issue. Just let me give you some statistics. In fact, just to put this into perspective, here are some numbers from the Barna Group. And this is what they found, that 68% of church-going men and over 50% of pastors and leaders, deacons, view porn on a regular basis. Isn't that depressing? Solamente para ponerlo en perspectiva, eso es lo que encontraron. El 68% de los hombres que van a la iglesia y más del 50% de los pastores, líderes, diáconos, ven pornografía de una manera regular. Of young Christian adults, 18 years old to 24, 76% actively search for porn. De los jóvenes adultos cristianos entre 18 y 24 años, el 76% busca activamente pornografía. Nadie, hermanos, amigos, nadie está exento de enfrentar el pecado sexual. Y este ha sido un problema desde casi el principio de los tiempos. Y sabemos que es un problema serio ante los ojos de Dios. We know that no one is exempt of facing sexual sin. It has been an issue from almost the beginning of time, and it is a serious issue in the eye of God and has caused many leaders to stumble. Y es alarmante la cantidad de líderes, pastores que han caído en este pecado sexual. Therefore, we should fervently seek the Lord for our church leaders and as well as our church concerning this issue. Por eso tenemos que buscar fervientemente al Señor para orar por nuestros líderes, pero también por nuestra iglesia. I want to ask the praise team to come at this time. And this is what the Bible says. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passion and lust like the pagans who do not know God. Y dice Pablo, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Y dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho. Yo creo que tenemos que orar para que los líderes puedan aprender a rendir cuentas con otros. Porque esto, como acabo de mencionar, es un asunto serio. Let's pray that our leaders will seek out accountability in sexual purity. Pray the leaders will not shrink from speaking about sexual purity and that they would not be ashamed about it. Tenemos que orar para que los líderes no rehuyan de hablar acerca de la pureza sexual y que no se avergüencen de ello. Y para aquellos que están atrapados en el pecado sexual, debemos orar, pidiendo valor para poder confesar y buscar ayuda y consejería si es necesario. For those who are stuck in sexual sin, we have to pray for courage to confess and to get help and counseling. Yo quiero terminar. Yo sé que eso ciertamente es un tema incómodo. I know this is very uncomfortable. Pero yo quiero que terminemos juntos haciendo un compromiso. Y sabemos que este compromiso requiere
disciplina, pero no necesariamente requiere mucho tiempo. I know that this pledge, it will require discipline, but it does not necessarily require too much time. In fact, I want to challenge you, starting today, to spend 5 minutes of your day to pray for our leaders. Quiero pedirte, de hecho, que pases 5 minutos, si comienzas con 5 minutos al día orando por el liderazgo de la iglesia. You can do it in the first thing in the morning, or you can maybe weave it into your work schedule, or maybe you can pray during your lunch break. Puedes orar en la mañana, temprano al despertar, o puedes adaptarlo en tu horario de trabajo, o puedes quizá orar 5 minutos durante tu tiempo de comer. You can also pray with your spouse if you will. Puedes orar con tu esposo, con tu esposa. Pero como miembros de la iglesia, debemos estar dispuestos a pararnos en la brecha y a poder interceder por los líderes que Dios ha establecido para la iglesia. And as church members, we must be willing to pray for leaders in our church. Because I am convinced, my brothers and sisters, that without our ongoing intercessory ministry or prayer, our church will not be healthy. Yo estoy convencido de que sin la oración intercesora, nuestra iglesia nunca va a ser una iglesia saludable. 5 minutos al día. Eso es todo. Claro que tú puedes orar más tiempo si tú lo deseas, pero puedes empezar con 5 minutos. It's only 5 minutes. Of course, you can pray longer if you want, but we need to start somewhere. The question for you today is this: will you pray? Will you make a commitment to pray 5 minutes every day for the leaders in our church? Aquí la pregunta es: harás el compromiso el día de hoy de usar 5 minutos para orar por estas 10 cosas que te compartí el día de hoy? Y para pararnos en la brecha e interceder a Dios y decir: Dios, esta es mi oración por nuestro liderazgo. God, this is my prayer for our leadership. Because we believe that without prayer, we cannot accomplish anything in your name. Porque sabemos que sin la oración no podremos completar nada. Y este es el cuarto compromiso. This is the fourth pledge. And this is what it says. You're going to see it in your notes, on your notes. And it says, I am a church member and I love my church. Yo soy miembro de la iglesia y amo mi iglesia. I will pray for my pastor and church leaders every day. Oraré por mi pastor y los líderes de la iglesia todos los días. Sé que sus días están llenos de numerosas demandas que traen altibajos emocionales. I know that their days are filled with numerous demands that bring emotional highs and lows. They must deal with critics. They must take good care of their families. Sé que ellos deben lidiar con la crítica de otras personas, que deben cuidar bien de sus familias. Y es debido a que mi pastor y los líderes de la iglesia no pueden hacer todas las cosas en sus propias fuerzas. Oraré por fortaleza y sabiduría para ellos todos los días. And it's because my pastor and church leaders cannot do all things in their own power. I will pray for their strength and wisdom every day. And church, that's what we're going to do right now. I want to ask you to stand at this time. And as the praise team, they're going to lead us in the worship song. I want to ask you to close your eyes and to spend the rest of this service praying. Y quiero invitarles que antes de irnos, que oremos. Ahí tienes tu lista de cosas. Quiero pedirte que ores. Quiero pedirles que nadie se salga en este momento. I want to ask that nobody leaves the room. We're going to close our eyes and we're going to pray. Can we do that now? ¿Podemos hacerlo? Vamos a orar en este momento. Grab your notes. You have 10 ways to pray. So let's pray at this time. Vamos a orar en este momento. Hi everybody, thank you for joining us today on our live feed. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión en vivo. If you
have made a decision, need a prayer, or want to connect with us, please comment down below, or you can send us an email to connect@gethsemane.org. Si han hecho una decisión, necesitan oración o quieren conectarse con nosotros, comenten abajo, o si también quieren, nos pueden mandar un correo electrónico a connect@gethsemane.org. Nos vemos a la próxima. We'll see you next time.